Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta. Vamos a ver estos tres puntos. El formulario de clientes y proveedores en sus opciones guardar, modificar, eliminar y buscar. Del formulario caja ventas vamos a darle funcionalidad a la opción de buscar cliente y vamos a crear nuestra tabla TBL clientes. Este es el código que vamos a utilizar para crear esa tabla. Ya la tengo creada. Esta es la tabla con todos sus campos. Tengo tres registros. Tengo dos clientes y un proveedor. Esa tabla la podemos ver aquí con todos sus campos. Si desean crearla como lo hemos hecho en capítulos anteriores, este es el código para que lo puedan copiar y si lo escribimos en esta pestaña que se llama Execute SQL, aquí tenemos todos los datos de esa tabla y con presionar en este botón vamos a poder crear esa tabla. Este es el formulario. Aquí vemos todos los campos que he creado. Aquí tenemos una sección de otros datos que conforme vayamos avanzando con el proyecto, vamos a darle funcionalidad a esa sección. Vamos a ver cómo está implementado estos códigos. Tenemos este botón de guardar. Como siempre, vamos a hacer las validaciones correspondientes. En esta primera vamos a validar nuestros campos obligatorios y en esta parte vamos a validar estos radio buttons que tenemos aquí. Esta validación lo hacemos por separado, ya que si podemos observar, aquí tenemos un operador que se llama OR, que es el que nos permite decirle o validar todos esos campos en una sola expresión o en una sola condición. Y este lo vamos a ocupar con el operador END, ya que se trata de dos radio buttons para poder indicarle si los dos no están seleccionados. Vamos a mostrarle este mensaje al usuario. Aquí hacemos una validación más. Tenemos un campo o un control que es un label donde va a contener esta expresión o esta leyenda. Este campo lo vamos a observar en esta parte. Aquí lo podemos ver. Aquí está. Se llama LBL edición. Este se va a llenar con ese texto cuando consultemos un cliente, a manera de que si tenemos un cliente o un proveedor en consulta, si presionamos el botón guardar, no hará nada, únicamente se saldrá del procedimiento. Posteriormente vamos a preguntarle al usuario si desea guardar el registro y vamos a iniciar haciendo estas validaciones y creando algunas variables. En esta parte del código vamos a validar cuál de los dos radio buttons está seleccionado. Si está seleccionado el de cliente, en esta variable vamos a almacenar el número 1 si se trata de cliente o el número 2 si se trata de un proveedor. Como podemos ver en nuestra tabla, estamos almacenando el 1 o el 2, dependiendo si es un cliente o es un proveedor. Posteriormente vamos a crear estas variables. En esta vamos a almacenar la fecha con este formato, como lo hemos hecho en otros capítulos. Vamos a llevar la fecha en esta variable y el status, que cada vez que aperturemos un registro o guardemos un registro, ya sea cliente o proveedor, le daremos el dato de activo. Tendremos un procedimiento donde vamos a obtener el ID de nuestro cliente. Ese procedimiento lo podemos ver aquí. Haremos una consulta
a nuestra tabla TBL clientes para obtener el máximo del campo ID reg, que es el que vemos aquí. Vamos a obtener el máximo, en este caso es el número 3, y al resultado le vamos a agregar 1. Este es el procedimiento que nos va a permitir almacenar en este campo txt_id el número que le corresponda a ese registro nuevo. Con esos datos ya podemos guardar en esta query toda el script que vamos a utilizar para guardar en nuestra tabla TBL clientes, haciendo mención a todos los campos y de dónde va a obtener esos datos, de los campos y de las variables que hemos construido. Vamos a utilizar un procedimiento que se llama guardar datos. Este procedimiento le he asignado un nombre genérico, podría decirse, ya que puedo utilizarlo en otros procedimientos donde se trate de almacenar datos para que este lo podamos reutilizar y no seguir agregando más código en esta clase database. Mostraremos un mensaje al usuario y limpiaremos los campos. Este procedimiento de limpiar datos, lo primero que haremos es obtener el siguiente ID que se va a mostrar aquí después de haber almacenado ese registro, y limpiaremos los demás campos, incluyendo este Data Grid View que vemos aquí. Este es un Data Grid View que lo he puesto de un alto de 5 píxeles para que no nos ocupe mucho espacio o no nos opaque los demás campos. La opción de modificar es un procedimiento muy parecido al de guardar. Haremos las validaciones correspondientes como lo hicimos en el de guardar. Vamos a crear estas variables nuevamente. Vamos a validar si se trata de un cliente o un proveedor y vamos a formar nuestra query. A diferencia de la otra expresión donde guardamos el registro, esta utilizaremos este update, que se trata de actualizar nuestra tabla TBL clientes y haciendo mención a qué campos vamos a actualizar. Vamos a empezar con el nombre, ya que el número del cliente no lo vamos a actualizar, ese va a conservar como lo hemos guardado, ya que si podemos observar al final de nuestra query o de nuestro procedimiento para guardar, le estamos poniendo esta condición: si el ID reg, que es el campo de nuestra tabla, sea igual al dato que tengamos en este campo, a manera de que encuentre el registro preciso que debemos actualizar. Vamos a reutilizar el procedimiento guardar datos. Mostraremos el mensaje al usuario y nuevamente ejecutaremos este procedimiento de limpiar datos para que limpie todos nuestros campos. El botón de eliminar, vamos a validar que tengamos un registro en edición, ya sea cliente o proveedor. Vamos a hacer estas validaciones. Posteriormente le preguntaremos al usuario si desea eliminar el registro y formaremos nuestra expresión que nos va a permitir borrar ese registro. Con esta expresión o con este comando delete vamos a decirle que elimine de nuestra tabla TBL clientes donde el ID reg sea igual al txt ID, al dato que tengamos en este campo. Únicamente vamos a validar el ID, ya no vamos a validar el nombre, con eso será suficiente. Y utilizaremos este procedimiento de eliminar registro
También le estoy asignando un nombre genérico para que lo podamos reutilizar en procedimientos posteriores que vayamos desarrollando. Le mostraremos este mensaje al usuario y nuevamente limpiaremos todos los campos. En este botón que tenemos que se llama BTN Buscar, aquí vamos a buscar alguna coincidencia que escribamos en este campo. Al escribir algún dato, una letra o una palabra o un nombre, al presionar en este botón, al dar clic, vamos a hacer una validación y vamos a buscar ese dato que escribamos en ese campo. Vamos a tener este Data Grid View que he nombrado como DGB clientes. Es este. Lo tenemos de ese tamaño y cuando encuentre datos después de hacer esta consulta necesitamos que nos traiga estos campos. No vamos a traer todos los campos de la tabla, vamos a omitir lo que es la fecha. Vamos a ver dónde tenemos ese registro. Vamos a omitir la fecha, vamos a omitir el estatus. Todos los demás sí lo vamos a necesitar. Y le vamos a poner esta condición donde el nombre, este like, recuerden, ya lo hemos visto en otros capítulos, quiere decir que busque la coincidencia que existe en el campo nombre con lo que tengamos escrito en este campo, en el campo que se llama txt nombre. Los resultados obtenidos, si tenemos una o más coincidencias, lo vamos a vaciar mediante este procedimiento, buscar clientes. Lo vamos a llenar en este Data Grid View de GB clientes y vamos a asignarle una longitud a cada uno de los campos. Únicamente la columna 1, que es donde mostraremos el nombre, le vamos a dar esta longitud de 260. El resto de las columnas lo vamos a dejar en 0. Y este Data Grid View de nombre de GB clientes, en su propiedad visible lo vamos a poner como true, ya que si observamos, este va a tener una propiedad visible igual a falso. Aquí tenemos esa propiedad, lo vamos a iniciar oculto, a manera de que cuando encontremos datos y podamos mostrar datos en ese Data Grid View, vamos a redimensionarlo y lo vamos a poner visible. Vamos a redimensionar en su alto, ya que si podemos observar en su propiedad size, como lo vemos aquí, tenemos una altura de 5 píxeles. Por lo tanto, debemos de redimensionarlo a 130 para que podamos visualizar esos registros encontrados. Caso contrario, lo pondremos en falso y lo redimensionaremos nuevamente con el valor de 5 de su altura. Este Data Grid View tiene una propiedad o un evento más bien, un evento que se llama, por acá está ese evento, Cell Content Click. Aquí es donde vamos a seleccionar ese registro al dar clic en ese Data Grid View. Cell Content Click.
Al dar clic en un registro, lo que vamos a hacer es mostrar todos los registros que vamos a obtener de la consulta en cada uno de los campos, en cada uno de estos campos. Y vamos a seleccionar, dependiendo del que seleccionemos, si es un cliente o es un proveedor, vamos a habilitar o a seleccionar el radio botón correspondiente. Esto ya lo hemos hecho cuando hicimos nuestro formulario de productos, cuando hacíamos la consulta de un producto y dábamos clic en el Data Grid View de un registro. Es algo muy parecido. Si no lo tienen presente, por favor, pueden ver de nuevo ese capítulo. Y aquí vemos lo que les comentaba cuando validamos la opción de guardar o el botón guardar, que cuando consultemos un registro vamos a mostrar este texto en este campo que tenemos aquí. En nuestro formulario de caja ventas, aquí es la funcionalidad que nos teníamos pendiente del capítulo anterior para buscar un cliente y poder almacenarlo cuando hagamos una venta a crédito. Estoy haciendo casi lo mismo, lo único que varía es la consulta. Al escribir un dato en este campo y presionar en este botón, vamos a mostrar en ese Data Grid View que tenemos aquí, que también lo tenemos eh, oculto y con un tamaño de 5 píxeles. Lo que vamos a hacer es hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el otro, a diferencia que aquí únicamente vamos a ocupar dos campos, el ID y el nombre de nuestro cliente. Por lo tanto, la consulta debemos hacerla de esta forma. Vamos a decirle que busque o nos muestre esos dos campos de nuestra tabla TBL clientes y vamos a ponerle dos condiciones. Que el tipo sea igual a 1. Si vemos esta variable tipo, le estamos asignando un valor de 1. 1 porque únicamente necesitamos traer a los clientes, no necesitamos mostrar a los proveedores. Por eso le estamos poniendo esa condición y que además, como lo podemos ver aquí, el nombre coincida con el dato que tenemos en nuestro campo txt cliente. Txt cliente es este campo. Nuevamente, cuando demos un clic en este Data Grid View, vamos a ejecutar nuevamente el evento Cell Content Click y lo que vamos a hacer es mostrar en este campo que se llama txt ID cliente. Es este campo que vemos aquí, txt ID cliente. Aquí voy a almacenar el ID de ese cliente y vamos a escribir el nombre completo o el clic se va a encargar de poner el nombre completo de nuestro cliente en este campo. Y posteriormente vamos a ocultar el Data Grid View y lo vamos a redimensionar a sus valores originales. Vamos a hacer esas pruebas. Vamos a guardar un registro. Como podemos ver, tenemos tres registros y hace el procedimiento de la búsqueda y nos asigna el siguiente registro. Voy a cerrar ya que ese procedimiento lo hace cuando abre el formulario. Si nos vamos al formulario del menú, he agregado esta funcionalidad del clic en este botón. Aquí estamos abriendo ese formulario
Vamos a decirle que nos abra el formulario FRM clientes. Ese formulario FRM clientes, si recuerdan, cada vez que agregamos un formulario, le damos funcionalidad o escribimos el código correspondiente en cada uno de estos botones. Y además, recuerden que tenemos un procedimiento que se llama, o un método que se llama cerrar forms o cerrar formulario. Debemos de agregar aquí también para que cuando cerremos ese formulario vuelva el color original que tiene este botón. Recuerden que cuando damos un clic en este botón o cualquiera de ellos se queda de un color más oscuro. Por lo tanto, cuando vayamos a cerrar ese formulario con este botón tiene la misma funcionalidad que tiene en los demás. Si podemos observar aquí en el formulario de ventas, tiene este botón cerrar. Este es el mismo que tenemos aquí, únicamente lo he puesto en la parte superior, en la barra. Le he dado un diseño diferente, ya para que en esta barra superior, que viene siendo esta barra que tenemos aquí, esos botones lo he agregado en esa parte. Ahora sí vamos a ver la funcionalidad de nuestros formularios. Vamos a hacer un registro. Vamos a escribir aquí a un nombre. Vamos a pensar que se trata de un cliente. Vamos a escribir un número de teléfono, un correo, una dirección. Vamos a hacer ese registro. Guardamos. Datos guardados exitosamente. Vemos que ya nos da el siguiente registro, que vendría siendo el número 5. Si actualizamos si visualizamos nuevamente nuestra tabla TBL clientes, vemos ese nuevo registro que se ha agregado a nuestra tabla. Aquí vamos a escribir un dato y vamos a visualizarlo. Como podemos ver, aquí tenemos unos registros. No se ve muy bien los registros. Quizá por el fondo que le he puesto de un color azul. Voy a ver por qué hace eso. Se ve bastante tenue el dato. Si pasamos con el mouse por ese registro, nos despliega qué registro tenemos. Si seleccionamos uno de ellos, nos muestra los datos en cada uno de los campos y este texto que les mencionaba, donde nos indica que tenemos un registro en edición. Si damos clic en guardar, no hace nada porque tenemos un registro en edición. Este botón únicamente nos servirá para almacenar un registro nuevo. Si modificamos un dato y le damos aquí en el botón modificar, consultamos nuevamente. Vemos ese registro modificado. En nuestro formulario de ventas le he puesto algunos colores diferentes a los que veníamos viendo. Es cuestión de ver, de jugar con estos colores para que tengamos una vista agradable. Si escribimos nuevamente aquí una letra, por ejemplo D,
vemos que tiene dos coincidencias, Diana y Daniel. Si escribimos una y damos nuevamente en este botón, únicamente encuentra una coincidencia. Si escribimos este dato o esas dos letras, nos encuentra esta coincidencia. Esa es la funcionalidad que tenemos con este cambio que hemos hecho o en este capítulo. Por lo tanto, vamos a continuar con los siguientes capítulos. Vamos a ver qué más le podemos agregar o qué validaciones puedo hacer. Si vemos lo que le mencionaba hace rato, que cuando tenemos abierto algún formulario nos muestra el botón de un color más oscuro. Si cerramos este formulario, debe de regresar al color original. Si vemos, nos deja de un color gris, que es el color que yo estaba usando anteriormente. Como le he cambiado el tono de la barra, el color más oscuro, lo que debo hacer es modificar ese procedimiento que les comenté hace un rato de el procedimiento de cerrar formulario. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, devolviendo el color que yo estaba manejando hasta el capítulo anterior, vamos a ver nuestro menú y vamos a copiar estos valores, que es el color original. Vamos a sustituirlos para que cada vez que cerremos un formulario nos regrese a este valor o a este color. Vamos a hacer nuevamente esta prueba. Vemos tiene un color más oscuro. Si cerramos, vuelve al color original. Esto no me había percatado hasta ahorita que estoy haciendo las pruebas, pero qué bueno porque de esa forma vemos en tiempo de ejecución cómo podemos corregir ciertas inconsistencias que vamos detectando. Bien, dejamos por ahí o hasta aquí este capítulo. Vamos a continuar en el siguiente capítulo. Vamos a ver qué más funcionalidades le puedo dar o con qué tema avanzamos con este formulario. Tengo pendiente la opción de imprimir el ticket. Como estoy manejando esta versión de .NET, los controles que me permiten hacer un reporte no me están funcionando correctamente. Voy a seguir haciendo pruebas y cuando esté listo vamos a ver ese tema para poder imprimir nuestro ticket o nuestra factura. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.